En los archivos secretos del Arzobispado de Arequipa aún se conserva el diario personal de doña Esperanza Morales, pero está sellado con cera bendita y nadie ha osado abrirlo desde 1770. Los sacerdotes que lo custodian juran que durante las noches de luna nueva se pueden escuchar voces infantiles que parecen emanar de las páginas selladas, como si las 89 almas de los niños sacrificados aún estuvieran atrapadas en las palabras que documentaron su destrucción. Pero antes de adentrarnos en esta historia, que aterrizó a la sociedad colonial peruana durante más de 4 décadas, necesito pedirte un favor. Si te fascinan estas historias tenebrosas que revelan los secretos más oscuros de nuestro pasado colonial, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si ya sientes escalofríos y comenta de qué país nos estás escuchando. Nos emociona saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos misterios que el tiempo quiso enterrar para siempre. Ahora sí, permíteme contarte la historia completa de doña Esperanza Morales, una mujer cuya caridad aparente ocultaba el secreto más aterrador del virreinato del Perú. Había descubierto la fórmula para la vida eterna, pero el precio que debía pagar era la vida de niños inocentes, cosechados uno por uno durante 2 siglos de existencia antinatural. Para comprender la magnitud del horror que se desarrolló en la hacienda Morales durante más de 2 siglos, debemos viajar al año 1520 Mesén, cuando una joven española de apenas 25 años llegó al recién conquistado territorio del Perú, como parte de la segunda ola de colonizadores que siguió a Francisco Pizarro. Su nombre era Esperanza de Toledo, y había venido al Nuevo Mundo huyendo de acusaciones de brujería en su Extremadura natal. Esperanza era una mujer de belleza extraordinaria, con cabello negro como la obsidiana y ojos de un verde tan intenso que parecían reflejar secretos ancestrales. Pero lo que realmente la distinguía no era su apariencia física, sino su conocimiento de artes ocultas que había heredado de su abuela, una mujer que había sido acusada de mantener pactos con fuerzas demoníacas antes de morir en la hoguera de la Inquisición española. Durante su travesía hacia el Nuevo Mundo, Esperanza había estudiado obsesivamente textos alquímicos que había logrado rescatar de la biblioteca secreta de su abuela antes de que fuera confiscada por los inquisidores. Estos manuscritos, escritos en latín arcaico y símbolos herméticos, contenían fórmulas para la transmutación de metales, la comunicación con espíritus y, lo más importante para sus propósitos futuros, rituales para la extensión de la vida humana más allá de sus límites naturales. En 1521, Esperanza se casó con don Fernando Morales, un capitán español que había participado en la conquista del Imperio Inca y que había sido recompensado con una encomienda que incluía tierras extensas en los valles cercanos a lo que se convertiría en la ciudad de Arequipa. Don Fernando era un hombre pragmático, más interesado en la explotación de las minas de plata que en cuestionar las actividades esotéricas de su esposa, especialmente cuando estas actividades parecían traer prosperidad sobrenatural a sus empresas. Durante los primeros años de su matrimonio, Esperanza se dedicó aparentemente a las actividades normales de una esposa de encomendero: supervisar la administración de la hacienda, cristianizar a los indígenas de la región y establecer las bases de lo que se convertiría en una de las familias más prósperas del virreinato. Sin embargo, en secreto, había comenzado a experimentar con las fórmulas alquímicas que había traído de España, utilizando su posición privilegiada para obtener los ingredientes exóticos que requerían sus rituales. La hacienda Morales estaba ubicada en un valle fértil a 3 días de viaje de Arequipa, rodeada por montañas que proporcionaban aislamiento perfecto para actividades que no debían ser observadas por ojos indiscretos.
La casa principal, construida en estilo colonial español, pero incorporando elementos arquitectónicos incas, se alzaba en el centro de una propiedad que se extendía por miles de hectáreas e incluía campos de cultivo, minas de plata y lo que externamente parecía ser un orfanato benéfico para niños indígenas abandonados. Esperanza había establecido este orfanato en 1525, apenas 4 años después de su llegada al Perú, bajo el pretexto de cristianizar y educar a los hijos de indígenas que habían muerto durante las guerras de conquista. Su proyecto había recibido el apoyo entusiasta de las autoridades eclesiásticas coloniales, que veían en él un ejemplo perfecto de caridad cristiana, aplicada a la evangelización de los pueblos conquistados. Lo que nadie sabía era que Esperanza había elegido establecer su orfanato en ese lugar específico, porque sus investigaciones habían revelado que el valle había sido considerado sagrado por las culturas prehispánicas. Según los textos incas que había logrado traducir con ayuda de sus sirvientes indígenas, en ese valle se habían realizado durante siglos rituales de sacrificio humano dedicados a Supay, la deidad andina asociada con la muerte y el mundo subterráneo. Esperanza creía que la energía residual de estos sacrificios ancestrales potenciaría sus propios rituales alquímicos, y los primeros experimentos que realizó confirmaron sus teorías. Los ingredientes que preparaba en ese valle mantenían su potencia durante mucho más tiempo que los que había creado en otros lugares, y las fórmulas que había considerado imposibles de realizar comenzaron a mostrar resultados prometedores. En 1530, don Fernando Morales murió repentinamente durante una expedición a las minas de plata de la propiedad. Oficialmente, su muerte fue atribuida a una fiebre tropical, pero los sirvientes más cercanos a la familia susurraban que había descubierto actividades de su esposa, que lo habían llenado de horror y que había amenazado con denunciarla a las autoridades eclesiásticas. La muerte de don Fernando marcó el comienzo de la verdadera obra de Esperanza. Como viuda joven y rica, gozaba de una libertad social inusual para las mujeres de su época, y utilizó esta libertad para expandir significativamente sus experimentos alquímicos. El orfanato, que hasta entonces había albergado a una docena de niños, comenzó a crecer rápidamente hasta llegar a más de 50 pequeños que vivían en un complejo de edificios que Esperanza había mandado construir específicamente para sus propósitos. Durante la década de 1530, Esperanza perfeccionó lo que ella llamaba su metodología de cosecha espiritual, una técnica alquímica que combinaba elementos de los rituales de sacrificio prehispánicos con fórmulas herméticas europeas. Según sus notas, que serían descubiertas siglos después, había logrado identificar la sustancia específica en el cuerpo humano que contenía lo que ella denominaba esencia vital, la fuerza que mantenía la vida y que, si era extraída y procesada apropiadamente, podía transferirse de un organismo a otro. Esta sustancia, según su teoría, se concentraba especialmente en el corazón de niños que no habían alcanzado la pubertad, y su potencia era máxima cuando el corazón era extraído mientras la víctima aún estaba viva, y en un estado de terror intenso. El miedo creía esperanza. Actuaba como un catalizador que purificaba la esencia vital y la hacía más fácil de asimilar por un receptor adulto. Sus primeros experimentos fueron realizados con niños indígenas que habían muerto por enfermedades naturales. Esperanza extraía sus corazones poco después de la muerte y los procesaba según fórmulas alquímicas complejas que involucraban destilación, fermentación y la adición de ingredientes minerales extraídos de las montañas circundantes. Los resultados iniciales fueron prometedores. Pequeñas dosis de la sustancia procesada parecían aumentar su energía física y mejorar su apariencia. Sin embargo,
Esperanza pronto descubrió que los corazones de niños muertos por causas naturales producían una esencia vital significativamente menos potente que la que podía obtenerse de víctimas sacrificadas ritualmente. Esta revelación la llevó a tomar la decisión que la convertiría en el monstruo más escalofriante de la historia colonial peruana. Comenzaría a sacrificar deliberadamente a los niños de su orfanato. El primer sacrificio ritual ocurrió en la noche del solsticio de invierno de 1535. Esperanza había seleccionado a un niño quechua de 8 años llamado Amaru, que había llegado al orfanato 6 meses antes después de que sus padres murieran en una epidemia de viruela. Durante esos 6 meses, Esperanza había alimentado al niño con una dieta específica diseñada para purificar su sangre y fortalecer su corazón, mientras le enseñaba oraciones cristianas que, según su interpretación distorsionada, prepararían su alma para la transferencia. El ritual se realizó en una cámara subterránea, que Esperanza había mandado excavar bajo la casa principal, decorada con símbolos que combinaban iconografía cristiana con glifos incas relacionados con el sacrificio y la muerte. Amaru fue llevado a esta cámara bajo el pretexto de una ceremonia especial de bendición y solo comprendió su verdadero destino cuando fue atado al altar de piedra que Esperanza había instalado en el centro de la habitación. Según las notas detalladas que Esperanza mantuvo de este primer sacrificio, el procedimiento duró 3 horas y siguió un protocolo específico diseñado para maximizar tanto el terror de la víctima como la pureza de la esencia vital extraída. El niño fue mantenido consciente durante todo el proceso, mientras Esperanza recitaba invocaciones en latín y quechua que invocaban tanto a dioses cristianos como prehispánicos para que bendijesen el sacrificio. Cuando finalmente extrajo el corazón, aún palpitante del niño, Esperanza experimentó lo que describió como una revelación divina. Según sus palabras, pudo sentir la fuerza vital de Amaru fluyendo hacia ella como un río de fuego líquido, revitalizando cada célula de su cuerpo y proporcionándole una energía que no había sentido desde su juventud. Los efectos físicos del ritual fueron inmediatos y dramáticos. Esperanza, que tenía 40 años en el momento del sacrificio, recuperó la apariencia que había tenido a los 25. Su cabello recuperó su lustre negro original, las líneas de expresión desaparecieron de su rostro, y su cuerpo adquirió la vitalidad y la fuerza de una mujer 2 décadas más joven. Más importante aún, Esperanza descubrió que los efectos del ritual no eran temporales. A diferencia de las pociones y ungüentos que había experimentado anteriormente, que proporcionaban mejoras cosméticas temporales, la esencia vital extraída del sacrificio parecía haber alterado fundamentalmente su proceso de envejecimiento. Meses después del ritual, su apariencia juvenil se mantenía sin ningún signo de deterioro. Convencida de haber descubierto la fórmula para la vida eterna, Esperanza comenzó a planificar una serie de sacrificios que le permitirían no solo mantener su juventud indefinidamente, sino también incrementar gradualmente su vitalidad y poder. Estableció un cronograma basado en observaciones astronómicas y ciclos lunares, determinando que los sacrificios serían más efectivos si se realizaban durante momentos específicos del año astrológico. Durante los siguientes 5 años, Esperanza sacrificó a 16 niños más del orfanato, perfeccionando su técnica con cada ritual. Desarrolló métodos más eficientes para inducir el nivel de terror requerido. Creó fórmulas alquímicas más sofisticadas para procesar los corazones extraídos y estableció protocolos para el almacenamiento y preservación de esencia vital que no utilizaba inmediatamente. Para 1540, Esperanza había completado su transformación de mujer mortal a algo que había trascendido los límites naturales de la existencia humana. No solo había detenido su envejecimiento,
sino que había desarrollado capacidades físicas que excedían las de cualquier persona normal, fuerza sobrehumana, resistencia a enfermedades y una intuición casi profética que le permitía anticipar eventos futuros con precisión perturbadora. Sin embargo, estos poderes tenían un precio que se volvía más exigente con cada año que pasaba. Los efectos de cada sacrificio duraban periodos cada vez más cortos, forzándola a incrementar la frecuencia de los rituales para mantener su condición antinatural. Lo que había comenzado como sacrificios anuales se volvió una necesidad semestral, luego trimestral y finalmente mensual. Esta escalada en la frecuencia de los sacrificios creó problemas logísticos que Esperanza resolvió expandiendo sistemáticamente su operación. El orfanato creció hasta albergar más de 100 niños y estableció una red de contactos en toda la región que le proporcionaba un suministro constante de huérfanos, niños abandonados y pequeños indígenas cuyos padres habían sido convencidos de entregar a sus hijos para una mejor educación cristiana. Para mantener la fachada de institución benéfica, Esperanza desarrolló un sistema sofisticado de contabilidad dual. Los registros oficiales que mostraba a visitantes y autoridades eclesiásticas documentaban un orfanato próspero, donde los niños recibían educación, alimentación adecuada, y eventualmente eran colocados en hogares adoptivos o enviados a trabajar en haciendas respetables. Los registros secretos que mantenía para sus propios propósitos documentaban un flujo constante de graduaciones especiales que correspondían con sus sacrificios rituales. Durante las décadas de 1540 y 1550, el prestigio social de Esperanza creció hasta convertirla en una de las mujeres más respetadas y poderosas del virreinato. Su orfanato era citado como modelo de caridad cristiana por autoridades eclesiásticas y civiles, y recibía donaciones generosas de familias acaudaladas que deseaban asociarse con su obra aparentemente piadosa. Esperanza utilizó esta posición privilegiada para expandir su influencia política y social, estableciendo conexiones con funcionarios coloniales de alto rango que la protegían de cualquier investigación incómoda. También desarrolló relaciones estratégicas con comerciantes que le proporcionaban acceso a ingredientes exóticos necesarios para sus rituales. E incluso logró infiltrar agentes en la propia jerarquía eclesiástica local. Sin embargo, mantener esta doble vida requería precauciones cada vez más elaboradas. Esperanza se vio obligada a desarrollar técnicas sofisticadas para explicar las desapariciones de niños del orfanato. Creó documentación falsa que indicaba transferencias a otras instituciones, adoptaciones por familias ficticias y muertes por enfermedades que había inventado. También estableció una red de sirvientes y supervisores que habían sido condicionados a través de una combinación de sobornos, chantaje y, en algunos casos, participación forzada en sus rituales. Los sirvientes más cercanos a Esperanza habían desarrollado una lealtad fanática que rayaba en la adoración religiosa. Habían presenciado sus transformaciones físicas, habían sido testigos de su longevidad aparentemente imposible, y habían llegado a creer que servían a un ser que había trascendido la humanidad ordinaria. Algunos de estos sirvientes recibían pequeñas dosis de esencia vital procesada como recompensa por su lealtad, experimentando mejoras menores en su salud y longevidad que reforzaban su convicción de estar participando en algo divino. En 1560, 30 años después de la muerte de su esposo, Esperanza tomó la decisión de casarse nuevamente para mantener su fachada social y proporcionar explicaciones adicionales para su riqueza creciente. Su segundo esposo fue don Cristóbal Herrera, un funcionario colonial recién llegado de España que había sido cuidadosamente seleccionado por su ambición, su falta de curiosidad sobre asuntos que no lo beneficiaban directamente, y su propensión al alcoholismo que facilitaría su eventual eliminación. El matrimonio con don Cristóbal duró exactamente 10 años,
terminando en 1570 cuando él murió en circunstancias que oficialmente fueron atribuidas a complicaciones relacionadas con el alcoholismo, pero que los sirvientes más antiguos de la hacienda sabían que habían sido causadas por envenenamiento lento con mercurio. Don Cristóbal había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las actividades nocturnas de su esposa y había amenazado con investigar personalmente las discrepancias que había notado en los registros del orfanato. Con la muerte de su segundo esposo, Esperanza decidió que los beneficios sociales del matrimonio no justificaban los riesgos que implicaba convivir íntimamente con alguien que podría descubrir sus secretos. Durante las décadas siguientes mantendría su estatus de viuda, utilizando su edad aparente para justificar su falta de interés en contraer matrimonio nuevamente. Para 1580, 50 años después del primer sacrificio, Esperanza había perfeccionado su metodología hasta convertirla en un sistema de producción industrial de esencia vital. Había sacrificado a 47 niños, había desarrollado técnicas para almacenar y concentrar la sustancia extraída, y había establecido protocolos para diferentes tipos de rituales según las características específicas de cada víctima. Los niños más jóvenes, entre 6 y 8 años, proporcionaban esencia vital de la mayor pureza, ideal para restauración de juventud y mejoras cosméticas. Los niños de entre 9 y 11 años producían esencia con propiedades más orientadas hacia el incremento de fuerza física y resistencia. Los adolescentes de 12 a 14 años, aunque menos ideales que los más jóvenes, proporcionaban esencia que mejoraba capacidades mentales como memoria, intuición y lo que Esperanza describía como percepción temporal expandida. Durante este periodo, Esperanza también desarrolló rituales secundarios que utilizaba para extraer beneficios adicionales de sus víctimas. Los ojos de niños con habilidades artísticas excepcionales eran procesados en pociones que mejoraban su propia capacidad de crear arte convincente y documentación falsificada. Los cerebros de niños particularmente inteligentes eran utilizados en rituales que incrementaban su capacidad de planificación estratégica y manipulación psicológica. Sin embargo, fue durante la década de 1580 cuando Esperanza comenzó a experimentar los primeros signos de que su longevidad antinatural tenía costos que no había anticipado. Aunque su cuerpo mantenía la apariencia de una mujer joven, su mente había comenzado a mostrar efectos de décadas de exposición a fuerzas sobrenaturales y de la acumulación de memorias de docenas de asesinatos rituales. Esperanza desarrolló lo que los psicólogos modernos reconocerían como síntomas de trastorno de personalidad múltiple, manifestando diferentes aspectos de su personalidad que correspondían con las diferentes épocas de su existencia extendida. A veces se comportaba como la joven española que había llegado al Perú en 1520, otras veces como la viuda respetable de los años 1540, y ocasionalmente emergía una personalidad completamente diferente que hablaba en idiomas que afirmaba haber aprendido de las víctimas cuya esencia había absorbido. Estos episodios de personalidad alternada se volvieron más frecuentes y pronunciados durante la década de 1590 creando problemas para mantener su fachada social. Esperanza se vio obligada a reducir sus apariciones públicas y a delegar más responsabilidades administrativas del orfanato a sus sirvientes de confianza, mientras ella se retiraba cada vez más a las partes privadas de la hacienda, donde podía dar rienda suelta a sus personalidades fluctuantes sin riesgo de exposición. Durante este periodo de reclusión relativa, Esperanza se obsesionó con documentar meticulosamente cada aspecto de sus experimentos y rituales. Comenzó a escribir un diario detallado que registraba no solo los procedimientos técnicos de sus sacrificios, sino también sus filosofías personales sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la existencia humana. Este diario, escrito en una mezcla de español, latín
y símbolos alquímicos, se convertiría eventualmente en el documento más incriminatorio de su carrera criminal, pero también en el registro más completo que existe de técnicas alquímicas para la extensión de vida. Las páginas contenían fórmulas químicas, diagramas anatómicos, observaciones astronómicas y reflexiones filosóficas que revelaban una mente que había evolucionado más allá de las categorías normales de cordura e insania. Una entrada típica del diario, fechada en 1595, decía: el niño número 73, Huáscar, de 9 años, procedente de Cusco, fue procesado durante la luna llena de agosto. Su corazón proporcionó esencia de calidad excepcional, posiblemente debido a su linaje inca. Los efectos de revitalización duraron 3 semanas completas, superando el promedio de 2 semanas. Nota: investigar correlación entre pureza racial y potencia de esencia. Considerar concentrar futuras adquisiciones en niños de descendencia noble prehispánica. Para el año 1600, medieron 70 años después del inicio de sus experimentos, Esperanza había sacrificado a 89 niños y había desarrollado una comprensión sin precedentes de lo que ella consideraba las mecánicas espirituales de la transferencia vital. Sin embargo, también había comenzado a experimentar efectos secundarios que la alarmaban profundamente. Su necesidad de esencia vital se había vuelto adicción física que requería dosis cada vez más frecuentes para mantener su estabilidad. Los periodos entre sacrificios se caracterizaban por deterioro físico acelerado que la hacía parecer décadas mayor en cuestión de semanas, seguido por restauración dramática después de cada ritual. Esta fluctuación extrema ponía una tensión enorme en su cuerpo y mente, creando dolores crónicos y episodios de delirio que se volvían más severos con cada ciclo. Más perturbador aún, Esperanza había comenzado a experimentar lo que describía como contaminación espiritual de las víctimas cuya esencia había absorbido. Durante estados de conciencia alterada, podía escuchar las voces de niños muertos hablando dentro de su mente, recordándole detalles de sus vidas, expresando su terror y confusión, y en algunos casos maldiciendo su existencia antinatural. Estas voces se volvieron compañía constante durante la década de 1600, mitad, creando una cacofonía mental que solo se silenciaba temporalmente después de cada nuevo sacrificio. Esperanza desarrolló rituales secundarios diseñados para suprimir estas voces, pero sus efectos eran limitados y requerían sacrificios adicionales que no proporcionaban beneficios de longevidad. En 1610, 80 años después de su primer sacrificio, Esperanza tomó la decisión de intentar un ritual experimental que había estado considerando durante décadas, un gran sacrificio que utilizaría múltiples víctimas simultáneamente para crear una concentración de esencia vital suficientemente potente como para proporcionarle estabilidad permanente. Este ritual requirió meses de preparación. Esperanza seleccionó a 12 niños del orfanato según criterios específicos relacionados con su edad, salud, pureza racial y lo que ella denominaba potencial espiritual. Durante 3 meses, estos niños fueron sometidos a una dieta y régimen especial diseñado para optimizar la calidad de sus esencias vitales. El gran sacrificio se realizó durante el solsticio de verano de 1610, en una ceremonia que duró 3 días completos. Los 12 niños fueron sacrificados en secuencia específica determinada por cálculos astrológicos, con sus corazones siendo procesados inmediatamente y combinados en una fórmula alquímica que Esperanza había desarrollado específicamente para esta ocasión. Los resultados del gran sacrificio excedieron incluso las expectativas optimistas de Esperanza. La cantidad masiva de esencia vital que absorbió no solo restauró completamente su juventud, sino que le proporcionó capacidades que trascendían cualquier cosa que había experimentado anteriormente. Su fuerza física se incrementó hasta niveles sobrehumanos,
Su resistencia a enfermedades se volvió absoluta y desarrolló lo que solo puede describirse como habilidades psíquicas menores. Sin embargo, el gran sacrificio también intensificó dramáticamente los efectos secundarios negativos que había estado experimentando. Las voces de las víctimas absorbidas se multiplicaron hasta convertirse en un coro constante que la torturaba día y noche. Sus episodios de personalidad múltiple se volvieron más severos y frecuentes, y desarrolló compulsiones violentas que solo podían ser satisfechas a través de rituales de crueldad que no proporcionaban beneficios alquímicos. Durante las décadas siguientes, Esperanza se volvió cada vez más errática y peligrosa. Su orfanato se convirtió en lugar de terror, donde los niños desaparecían con frecuencia creciente, no solo para sacrificios planificados, sino también para satisfacer impulsos sádicos que surgían durante sus episodios de inestabilidad mental. Para 1650, 1120 años después de su primer sacrificio, Esperanza había perdido gran parte de su capacidad para mantener las apariencias sociales que habían protegido su operación durante tanto tiempo. Su comportamiento se había vuelto tan errático que las autoridades locales comenzaron a recibir reportes preocupantes sobre actividades extrañas en la hacienda Morales. Sin embargo, Esperanza había desarrollado durante las décadas previas una red de protección tan extensa y compleja que cualquier investigación seria era bloqueada antes de poder progresar significativamente. Tenía aliados en posiciones clave de la administración colonial, la jerarquía eclesiástica y el sistema judicial, todos los cuales habían sido comprometidos a través de una combinación de sobornos, chantaje y en algunos casos dosis menores de esencia vital que los había convertido en adictos a los beneficios que solo ella podía proporcionar. Durante la década de 1660 BIN, cuando Esperanza tenía oficialmente 165 años, pero mantenía la apariencia física de una mujer de 30 BIN, decidió intentar un segundo gran sacrificio que esperaba, le proporcionaría la estabilidad mental que el primero había fallado en lograr. Este segundo ritual utilizó 16 niños y incorporó técnicas nuevas que había desarrollado basándose en textos alquímicos que había adquirido de fuentes europeas y orientales. El segundo gran sacrificio proporcionó resultados mixtos. Aunque incrementó aún más sus capacidades físicas y proporcionó algunos años de estabilidad mental mejorada, también intensificó su dependencia de esencia vital hasta el punto de que requería sacrificios semanales para mantener su funcionamiento básico. Esta escalada en la frecuencia de sacrificios creó problemas logísticos insuperables, incluso con el suministro constante de niños que proporcionaba su red de contactos. Esperanza no podía mantener el ritmo de adquisición que requerían sus necesidades fisiológicas, alteradas sin atraer atención oficial que ni siquiera su red de protección podría desviar indefinidamente. La crisis llegó en 1729, cuando Esperanza tenía oficialmente 234 años, y había sacrificado a 156 niños a lo largo de su existencia antinatural. Su dependencia de esencia vital se había vuelto tan extrema que requería múltiples sacrificios por semana, y su inestabilidad mental había progresado hasta el punto de que ocasionalmente olvidaba mantener las precauciones básicas que habían protegido su operación durante 2 siglos. Fue durante este periodo de deterioro cuando Isabella Vázquez, una niña de 12 años que había llegado al orfanato 6 meses antes, logró escapar de un ritual de sacrificio que había salido mal debido a uno de los episodios de inestabilidad de Esperanza. Isabella había sido testigo directo de partes del proceso de extracción de esencia vital, y había escuchado las confesiones delirantes que Esperanza hacía durante sus estados alterados de conciencia. La huida de Isabella creó la primera filtración real de información sobre las actividades de Esperanza en 2 siglos de operación. La niña logró llegar hasta Arequipa,
donde fue encontrada por autoridades eclesiásticas en un estado de terror traumático. Sus relatos iniciales fueron considerados delirios causados por trauma, pero la consistencia y especificidad de sus descripciones eventualmente convenció a los investigadores de que había presenciado algo genuinamente horrible. Una investigación discreta comenzada por el arzobispo de Arequipa en 1730 reveló discrepancias en los registros del orfanato Morales, que no podían ser explicadas por errores administrativos normales. El número de niños que habían ingresado a la institución durante las décadas previas excedía significativamente el número de graduaciones, transferencias y muertes documentadas en los registros oficiales. Sin embargo, la investigación progresó lentamente debido a la resistencia activa de funcionarios comprometidos y a la dificultad de obtener evidencia física de actividades que habían sido cuidadosamente ocultadas durante generaciones. Esperanza, durante sus periodos de lucidez, pudo detectar la investigación y activar sus redes de protección para retrasarla y desviarla. La situación se volvió insostenible en 1731, cuando una serie de desapariciones particularmente flagrantes de niños en Arequipa fueron conectadas directamente con agentes de adquisición de Esperanza. Las autoridades se vieron obligadas a iniciar una investigación formal que no podía ser bloqueada por influencia política normal. En enero de 1732, Madernieto, un equipo de investigadores, dirigido por el inquisidor provincial Fray Santiago de Mendoza, obtuvo autorizaciones para inspeccionar la hacienda Morales sin previo aviso. Lo que encontraron durante esa inspección superó incluso las descripciones más extremas que habían proporcionado los testigos previos. La hacienda, vista desde el exterior, mantenía la apariencia de una institución benéfica próspera. Los edificios estaban bien mantenidos, los jardines cuidados, y había evidencia de actividad educativa normal en las aulas destinadas a los huérfanos. Sin embargo, cuando los investigadores accedieron a las secciones privadas de la residencia principal, descubrieron un complejo subterráneo que había sido excavado y expandido durante 2 siglos. El primer nivel subterráneo contenía lo que parecía ser una biblioteca alquímica completa, con más de 300 volúmenes en diferentes idiomas que trataban temas relacionados con extensión de vida, transmutación de sustancias y comunicación con fuerzas sobrenaturales. Muchos de estos libros estaban escritos en idiomas que los investigadores no pudieron identificar, y varios estaban encuadernados en materiales que preferían no examinar demasiado de cerca. El segundo nivel subterráneo reveló el verdadero horror de las actividades de Esperanza. Una serie de cámaras interconectadas contenía evidencia física de décadas de rituales sanguinarios, altares manchados de manera permanente, instrumentos quirúrgicos diseñados específicamente para la extracción de órganos de víctimas vivas y contenedores de vidrio que preservaban partes anatómicas humanas en soluciones químicas que emanaban olores nauseabundos. Pero fue en el tercer nivel subterráneo donde los investigadores encontraron la evidencia más condenatoria, una cámara central que contenía 156 nichos excavados en las paredes de roca, cada uno conteniendo los restos parciales de una víctima infantil. Los cuerpos habían sido preservados utilizando técnicas alquímicas que mantenían su apariencia reconocible, y cada nicho llevaba una placa de metal con el nombre de la víctima, su edad en el momento del sacrificio y la fecha del ritual. En el centro de esta cámara mortuoria se encontraba un altar de obsidiana que había sido claramente utilizado para sacrificios humanos durante un periodo extendido. La superficie del altar estaba manchada con sustancias que los investigadores prefirieron no analizar, y los canales tallados en sus lados habían sido diseñados para dirigir fluidos hacia receptáculos de metal colocados estratégicamente alrededor de la estructura.
Más perturbador aún era el descubrimiento de que algunos de los nichos estaban vacíos, sugiriendo que Esperanza había estado utilizando los restos preservados de víctimas anteriores en rituales posteriores. Los investigadores encontraron evidencia de que había estado literalmente consumiendo partes de los cuerpos de niños sacrificados décadas antes, como parte de ceremonias diseñadas para mantener su conexión con las esencias vitales que había absorbido. Cuando los investigadores finalmente localizaron a Esperanza en sus aposentos privados, descubrieron que la transformación física que había mantenido durante 2 siglos había comenzado a fallar de manera catastrófica. Sin acceso a sacrificios frescos durante las semanas de la investigación, su cuerpo había comenzado a manifestar su verdadera edad biológica de manera acelerada. La mujer que encontraron no se parecía en nada a la benefactora respetada que la sociedad colonial había conocido durante generaciones. Era una criatura esquelética cuya piel se había vuelto traslúcida, revelando un sistema circulatorio que bombeaba un fluido oscuro que claramente no era sangre humana normal. Sus ojos habían perdido toda pigmentación natural y brillaban con una luz propia que los investigadores describían como infernal. Más aterrador que su apariencia física era su estado mental. Esperanza alternaba entre momentos de lucidez perfecta, donde discutía sus experimentos con orgullo académico, y episodios de locura donde hablaba en las voces de docenas de niños diferentes, aparentemente canalizando las personalidades de sus víctimas durante conversaciones que duraban horas. Durante uno de estos episodios, registrado por el escribano de la investigación, Esperanza, las voces de las víctimas, proporcionaron una confesión detallada que incluía nombres, fechas y métodos utilizados en sacrificios que se remontaban a más de un siglo. Era como si las almas de los niños asesinados hubieran estado esperando durante décadas la oportunidad de testificar contra su asesina. El juicio de Esperanza Morales comenzó en marzo de 1732 y se convirtió en el proceso criminal más complicado y perturbador en la historia del Virreinato del Perú. Los cargos incluían 156 counts de asesinato premeditado, herejía, brujería, profanación de cadáveres y lo que las autoridades clasificaron como crímenes contra la naturaleza humana. Durante el proceso judicial, que duró 6 meses, Esperanza proporcionó testimonios que revelaron no solo la extensión de sus propios crímenes, sino también la existencia de una red más amplia de individuos que habían estado involucrados en actividades similares en diferentes partes del virreinato. Sus confesiones llevaron a investigaciones secundarias que resultaron en el arresto de 12 funcionarios coloniales, 4 miembros del clero y 6 comerciantes que habían participado en la provisión de víctimas o materiales para sus rituales. Sin embargo, el aspecto más perturbador del juicio no fueron las revelaciones sobre crímenes pasados, sino las demostradas abilities sobrenaturales de Esperanza. Durante las sesiones del tribunal, manifestó conocimiento de eventos futuros que posteriormente se cumplieron con precisión inquietante. Mostró fuerza física que requería múltiples guardias para controlar, y en varias ocasiones habló en idiomas que los expertos lingüísticos presentes no pudieron identificar. Más aterrador aún, Esperanza parecía estar deteriorándose físicamente en tiempo real durante el juicio. Cada día aparecía visiblemente más anciana y demacrada, como si el proceso legal estuviera acelerando el colapso de su longevidad artificial. Para el final del juicio, había envejecido décadas, recuperando gradualmente la apariencia que correspondía con su verdadera edad cronológica. El veredicto se pronunció en septiembre de 1732. Esperanza Morales fue condenada a muerte por múltiples cargos de asesinato, con la recomendación especial de que la ejecución se realizara utilizando métodos diseñados para prevenir cualquier posibilidad de que sus técnicas alquímicas pudieran ser utilizadas para evitar la muerte o regresar de ella. Sin embargo,
Antes de que la sentencia pudiera ser ejecutada, Esperanza murió en su celda en la noche del 15 de octubre de 1732. Los guardias que encontraron su cuerpo reportaron que parecía haber envejecido un siglo durante las horas previas a su muerte, como si todo el tiempo que había robado a través de sus rituales finalmente la hubiera alcanzado de manera simultánea. Su muerte fue acompañada por fenómenos sobrenaturales que aterrorizaron a todos los presentes. Los guardias reportaron haber escuchado las voces de múltiples niños cantando himnos funerarios durante la noche, y varios testigos juraron haber visto figuras infantiles luminosas entrando y saliendo de la celda donde yacía el cuerpo de Esperanza. Cuando los funcionarios de la prisión examinaron el cuerpo a la mañana siguiente, descubrieron que había dejado atrás no solo sus restos físicos, sino también un documento final, páginas adicionales para su diario que había escrito durante sus últimas horas utilizando su propia sangre como tinta. Estas páginas finales contenían lo que parecían ser fórmulas alquímicas más avanzadas que cualquier cosa que había desarrollado previamente, pero también advertencias sobre los costos ulteriores de utilizar estas técnicas. El diario completo de Esperanza, incluyendo estas páginas finales, fue confiscado inmediatamente por las autoridades eclesiásticas y trasladado a los archivos secretos del arzobispado de Arequipa. El documento fue sellado con cera bendita y se estableció una prohibición absoluta contra su apertura, prohibición que se ha mantenido durante casi 3 siglos. Las autoridades coloniales ordenaron la demolición completa de la hacienda Morales, incluyendo la destrucción de todos los niveles subterráneos donde se habían realizado los rituales. Sin embargo, los trabajadores encargados de la demolición reportaron experiencias sobrenaturales que complicaron significativamente el proceso. Varios trabajadores afirmaron haber visto figuras infantiles entre las ruinas, escuchado voces que emanaban de espacios vacíos y experimentado sensaciones de estar siendo observados constantemente. La demolición finalmente se completó en 1734, pero el terreno donde había estado la hacienda nunca fue reutilizado. Durante las décadas siguientes, las personas que se aventuraban en el área reportaron continuar experimentando fenómenos anómalos, apariciones de niños, sonidos inexplicables y la sensación perturbadora de que algo observaba desde debajo de la tierra removida. En 1750 Melunte, las autoridades eclesiásticas decidieron construir una capilla expiatoria en el sitio, esperando que la consagración religiosa neutralizara cualquier influencia residual de los horrores que habían ocurrido allí. Sin embargo, la capilla experimentó problemas constantes, objetos religiosos que se rompían espontáneamente, velas que se apagaban sin viento, y la tendencia perturbadora de los espejos y superficies reflectantes en el edificio a mostrar imágenes de niños que no estaban presentes físicamente. La capilla fue finalmente abandonada en 1780 después de que 3 sacerdotes asignados al sitio experimentaron lo que fueron descritos como visitaciones espirituales intensas que los dejaron en estados de trauma psicológico permanente. El edificio permaneció vacío durante décadas y eventualmente fue demolido a principios del siglo XIX. Durante el periodo republicano, cuando Perú obtuvo su independencia de España, los nuevos gobiernos intentaron varias veces desarrollar el terreno donde había estado la hacienda Morales. Sin embargo, cada intento resultó en problemas inexplicables. Trabajadores que se negaban a continuar debido a experiencias sobrenaturales, herramientas que se rompían sin explicación, y la tendencia recurrente de las excavaciones a revelar huesos humanos pequeños que no podían ser explicados por enterramientos conocidos. El caso de Esperanza Morales se convirtió en una leyenda susurrada que pasó de generación en generación en la región de Arequipa. Las familias locales desarrollaron tradiciones y rituales diseñados para proteger a sus hijos de influencias similares,
y el nombre Morales se volvió sinónimo de precaución y vigilancia en asuntos relacionados con instituciones de caridad que trabajaban con niños huérfanos. En 1889, durante la construcción de la línea ferroviaria que conectaría Arequipa con el puerto de Moliendo, los trabajadores que excavaban en el área del antiguo sitio Morales descubrieron una cámara subterránea que no había sido detectada durante las demoliciones del siglo XVIII. Esta cámara contenía lo que parecían ser los restos finales del laboratorio alquímico de Esperanza. Frascos de vidrio conteniendo sustancias preservadas, instrumentos quirúrgicos y, lo más perturbador, un conjunto de documentos que habían sido protegidos del deterioro por técnicas de preservación que excedían la tecnología disponible en el siglo XVIII. Estos documentos, escritos en la misma mezcla de idiomas que caracterizaba el diario sellado, contenían fórmulas alquímicas que parecían ser más avanzadas que cualquier cosa que había sido descubierta previamente. También incluían mapas y referencias a otros sitios en diferentes partes de América del Sur, donde, según las notas de Esperanza, se habían establecido operaciones similares por individuos que habían aprendido sus técnicas. Las autoridades peruanas clasificaron inmediatamente este descubrimiento como secreto de Estado y trasladaron todos los materiales encontrados a archivos militares en Lima. Sin embargo, rumores sobre el descubrimiento filtraron eventualmente a la comunidad académica internacional, generando interés de investigadores en Europa y Estados Unidos que buscaban acceso a los materiales por su potencial valor en el estudio de prácticas alquímicas históricas. A principios del siglo XX, cuando la antropología y la psicología comenzaron a desarrollarse como disciplinas académicas rigurosas, el caso de Esperanza Morales atrajo atención de investigadores interesados en estudiar las raíces históricas de comportamientos psicopáticos extremos y la intersección entre creencias esotéricas y violencia serial. En 1923, el doctor Manuel Córdoba, uno de los primeros psiquiatras entrenados en Perú, obtuvo acceso limitado a algunos de los documentos confiscados y publicó un estudio que analizaba el caso desde perspectivas psicológicas modernas. Su conclusión fue que Esperanza había desarrollado lo que él denominaba narcisismo megalomaníaco, con elementos psicóticos, una condición donde creencias esotéricas habían sido utilizadas para justificar comportamientos que satisfacían impulsos sádicos profundamente arraigados. Sin embargo, el doctor Córdoba también notó aspectos del caso que no podían ser explicados completamente por análisis psicológico normal. La longevidad documentada de Esperanza, sus habilidades físicas aparentemente sobrehumanas y los fenómenos sobrenaturales asociados con los sitios donde había operado sugerían que, independientemente de su estado mental, había estado involucrada en actividades que trascendían las categorías normales de comportamiento criminal. Durante las décadas de 1930 y 1940, varios investigadores paranormales intentaron obtener acceso al diario sellado de Esperanza, argumentando que podría contener información valiosa sobre técnicas alquímicas que podrían tener aplicaciones médicas legítimas. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas mantuvieron su prohibición absoluta, insistiendo en que el documento era demasiado peligroso para ser examinado por personas que no estuvieran adecuadamente protegidas espiritualmente. Esta posición se reforzó después de un incidente en 1947, cuando un investigador de la Universidad de San Marcos obtuvo acceso no autorizado al archivo donde se conservaba el diario. Aunque el sello de cera bendita no fue roto, el investigador afirmó haber experimentado comunicación telepática con el documento que le proporcionó información sobre rituales alquímicos que posteriormente intentó replicar. El investigador, Dr. Ricardo Salinas, fue encontrado muerto en su laboratorio 3 semanas después, en circunstancias que las autoridades médicas no pudieron explicar satisfactoriamente.
Su cuerpo mostraba signos de envejecimiento acelerado extremo, como si hubiera envejecido décadas en un periodo de días, y los experimentos que había estado realizando habían resultado en la muerte de varios animales de laboratorio que mostraban síntomas similares. Después de este incidente, se implementaron medidas de seguridad aún más estrictas para el diario sellado. El documento fue trasladado a una cámara especialmente construida en los sótanos del arzobispado, protegida por múltiples sellos religiosos y accesible solo con autorización expresa del arzobispo y del ministro del Interior peruano. Durante las décadas siguientes, el diario permaneció inaccesible para investigación académica, pero su existencia continuó generando especulación y teorías entre investigadores de lo paranormal y historiadores especializados en prácticas alquímicas coloniales. Varios libros y artículos fueron publicados que especulaban sobre el contenido del documento, aunque ninguno basado en conocimiento directo de su contenido real. En la década de 1970 cuando el interés popular en lo oculto y lo paranormal alcanzó niveles más altos, el caso de Esperanza Morales fue redescubierto por una nueva generación de investigadores que lo veían como un ejemplo histórico documentado de prácticas que las tradiciones esotéricas modernas afirmaban ser posibles. Varios grupos ocultistas intentaron obtener acceso al diario o a los otros materiales confiscados, argumentando que representaban patrimonio cultural que debería estar disponible para estudio académico. Sin embargo, las autoridades peruanas mantuvieron su política de acceso restringido, citando tanto preocupaciones de seguridad pública como respeto por las víctimas del caso histórico. Esta posición se vio reforzada por reportes continuos de fenómenos anómalos en el área del arzobispado, donde se conservaba el diario, fenómenos que el personal eclesiástico atribuía a la influencia residual del documento sellado. Los empleados del arzobispado que trabajaban en las secciones cercanas al archivo secreto reportaban regularmente experiencias extrañas, voces infantiles que parecían emanar de las paredes, fluctuaciones de temperatura que no correspondían con el sistema de clima controlado del edificio, y la tendencia perturbadora de los objetos metálicos en el área a mostrar manchas oscuras que aparecían y desaparecían sin explicación. Más perturbador aún, varios custodios que habían sido asignados a vigilar el archivo reportaron haber tenido sueños vívidos donde veían niños que les suplicaban que abrieran el diario para liberar sus almas atrapadas. Estos sueños se volvían más frecuentes y intensos cuanto más tiempo pasaban los empleados trabajando cerca del archivo, y varios solicitaron transferencias a otras secciones del arzobispado. Después de experimentar lo que describían como pesadillas que se sentían más reales que la vida despierta. En la década de 1990, cuando la tecnología moderna permitió formas más sofisticadas de análisis de documentos históricos, un equipo internacional de investigadores propuso utilizar técnicas no invasivas para estudiar el diario sellado sin romper los sellos protectores. Estas técnicas incluían radiografía de alta resolución, espectrografía infrarroja y análisis electromagnético que teóricamente permitirían leer el contenido del documento sin exposición física directa. Sin embargo, cuando se intentaron estas técnicas en 1995, los resultados fueron anómalos y perturbadores. Las imágenes radiográficas mostraron no solo el texto del diario, sino también lo que parecían ser imágenes de figuras humanas pequeñas moviéndose entre las páginas. El análisis espectrográfico detectó emanaciones químicas que no correspondían con ninguna sustancia conocida, y los equipos electromagnéticos registraron patrones de energía que cambiaban constantemente de maneras que no podían ser explicadas por fuentes normales. Más aterrador aún, varios miembros del equipo de investigación experimentaron efectos físicos después de la exposición a estas técnicas de análisis.
Desarrollaron síntomas que incluían envejecimiento acelerado de la piel en las áreas que habían estado más cerca de los equipos, pérdida de cabello y, en un caso, la aparición espontánea de cicatrices que formaban patrones que correspondían con símbolos alquímicos encontrados en otros documentos relacionados con el caso Morales. Después de estos resultados anómalos, las autoridades suspendieron inmediatamente cualquier investigación adicional del diario e implementaron una prohibición completa de cualquier forma de análisis tecnológico del documento. El equipo de investigación fue disbandado y se les requirió firmar acuerdos de confidencialidad que les prohibían discutir públicamente sus experiencias. Actualmente el diario de Esperanza Morales permanece sellado en los archivos del Arzobispado de Arequipa, protegido por medidas de seguridad que combinan tecnología moderna con protecciones espirituales tradicionales. Solo 3 personas vivas tienen conocimiento de su ubicación exacta, y el acceso requiere autorización del Vaticano, además de las autoridades peruanas locales. Los custodios actuales del archivo reportan que los fenómenos asociados con el diario continúan manifestándose, aunque con menor intensidad que en décadas previas. Durante las noches de luna nueva, cuando según las teorías alquímicas, las influencias sobrenaturales alcanzan su máximo poder, el personal de seguridad evita el área del archivo y utiliza sistemas de monitoreo remoto para supervisar la sección. Los registros de seguridad muestran que durante estas noches, las cámaras de vigilancia ocasionalmente capturan anomalías visuales, sombras que se mueven sin fuentes de luz correspondientes, fluctuaciones en la iluminación que no pueden ser explicadas por problemas eléctricos, y en raras ocasiones, imágenes que parecen mostrar figuras infantiles, caminando por pasillos que están claramente vacíos cuando se inspeccionan físicamente. La pregunta que permanece sin respuesta es si el diario contiene realmente información que podría ser utilizada para replicar los experimentos de Esperanza, o si su verdadero peligro reside en su capacidad para influir psicológicamente a quienes lo estudian, creando obsesiones que pueden llevar a comportamientos destructivos similares a los que caracterizan el caso original. Los expertos en historia colonial, que han estudiado aspectos del caso que no involucran acceso directo al diario sellado, han desarrollado teorías contradictorias sobre la naturaleza real de los experimentos de Esperanza. Algunos argumentan que era simplemente una serial killer sofisticada que utilizaba creencias alquímicas para justificar impulsos psicópatas, mientras que otros sostienen que pudo haber descubierto genuinamente técnicas que permitían la manipulación de procesos biológicos de maneras que la ciencia moderna aún no comprende completamente. Lo que no está en disputa es el impacto duradero que el caso ha tenido en la región de Arequipa y en las políticas peruanas relacionadas con la protección de niños vulnerables. Las leyes de protección infantil del Perú moderno incluyen provisiones específicas inspiradas por las lecciones del caso Morales, y las instituciones de caridad que trabajan con huérfanos están sujetas a niveles de supervisión que se remontan directamente a las reformas implementadas después del descubrimiento de los crímenes de Esperanza. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que es posible que una persona pueda realmente extender su vida a través de rituales que utilizan la energía vital de otros? La historia de la viuda Morales nos muestra cómo la búsqueda de la inmortalidad puede convertirse en la corrupción más absoluta del alma humana. Si te impactó este relato sobre la mujer que vivió 2 siglos alimentándose de la vida de niños inocentes, compártelo con alguien que aprecie los misterios históricos que desafían nuestra comprensión de lo posible. Dale like si crees que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados, y suscríbete para más historias que exploran los límites más oscuros de la ambición humana. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha intentado enterrar, pero que la verdad siempre encuentra la manera de susurrar a aquellos valientes in off para escuchar sus advertencias desde las sombras del pasado.